Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Somos Digital, que en esta ocasión tiene por foco la evaluación y la retroalimentación en estos nuevos entornos formativos, ¿ya? Hablaré yo en primer lugar unos 15 minutos y posteriormente dejaremos un tiempo para preguntas y en segundo lugar va a hablar Georgina, lo mismo, 15 minutos y preguntas para poder reflexionar, ¿no? sobre este tema. Como digo, vamos a partir y voy a compartir el PPT que he elaborado y ahí vamos hablando. ¿Se ve bien? Sí, gracias, Sole. Bueno, yo ni me he presentado porque la mayoría me conocen, pero Gema Pascual, coordinadora del área de formación del CINAP y asesora pedagógica también. Como señalaba, mi foco en esta ocasión es hablar de desafíos de evaluación y retroalimentación en estos nuevos entornos formativos y para partir quería como... dejar esto más abajo. Preguntar, ¿no? Si, ¿qué pasaría si dejáramos de preguntarnos cuánto ha aprendido el estudiante y empezáramos a preguntarnos cómo lo estamos ayudando a aprender, ¿no? Porque ese es el gran cambio que tenemos que realizar. Y hoy más que nunca necesitamos repensar nuestras prácticas evaluativas, no solo desde lo técnico, diría yo, ¿no? ¿Qué herramientas uso, con qué, sino también desde lo pedagógico, incluso desde lo ético y desde lo humano. Así que vamos allá. Que no me deja. Ahí, perdón. Entonces, bueno, vivimos en una transformación profunda de la educación superior, tanto a nivel internacional como a nivel chileno, obviamente. Em, entonces, sobre todo después de la pandemia, y inevitablemente tenemos que siempre hablar de esa pospandemia y lo que nos enseñó, la enseñanza híbrida, surgieron con fuerza las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, que ese es un tema que abordará más profundamente Georgina después. Todas estas circunstancias han reconfigurado la experiencia formativa. Y el estudiantado es cada vez más diverso, es más autónomo, eso lo estamos viendo, pero también es un estudiantado que está más sobrecargado, que está con muchas dificultades para autorregularse. Así que ese es un poco el entorno en el que nos movemos. Yo creo que luego ahí me gustaría ver qué es lo que ustedes, cómo ustedes lo viven, pero la pregunta es, ¿nuestras evaluaciones han cambiado? ¿Se han transformado también? Y ahí ponía tres imágenes, ¿no? De cómo, mm, no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero todavía predomina la tendencia al examen, la foto del medio. Y no está mal, o sea, yo creo que un buen examen es necesario, sigue siendo necesario, pero tenemos que mezclar, o sea, con otros tipos de evaluaciones que nos ayuden a pedir más desempeños en contextos, ojalá reales, ¿no? O más, lo más auténticos que se puedan verles actuar, que muevan ese conocimiento en alguna actividad real cercana a lo que van a ser como profesionales y utilizando obviamente las nuevas tecnologías, que el uso de, en este caso había puesto una foto aquí de un cuestionario en Educa Blackboard, o sea, hoy día Educa Blackboard, o me da igual, o Moodle o cualquier LMS, lo que tiene de gran ayuda es el automatismo y la rapidez con la que nos arroja resultados. Y ese automatismo y ese ahorro de tiempo, porque al final es todo un tema de tiempo, es el que nos permitiría dar una retroalimentación más profunda, ¿verdad? Entonces, un poco ese es el panorama. Em, Mirando a nivel internacional, los desafíos son, bueno, una desalineación con las competencias del siglo XXI. O sea, estamos formando realmente para que los chicos tengan un pensamiento crítico, para que sean colaboradores, para que tengan así un manejo de lo digital y una ética digital.
Eh, no, yo creo que es desafío, por eso mismamente. Poca autenticidad, ¿verdad? La evaluación, a pesar de que en nuestra misma institución tenemos unas orientaciones para hacer la evaluación más auténtica, todavía falta. O sea, muchas tareas siguen centradas en repetir información, no tienen conexión con contextos reales y significativos. Entonces, esa evaluación poco auténtica nos pesa, ¿no? Que yo sé que eso está también asociado a que muchas veces el profesor quiere contextualizar, pero ¿y si te cambian la asignatura cada poco tiempo? Sobre todo los profesores que son del departamento de biología, de matemáticas o de otras asignaturas así más transversales, es difícil contextualizar. No imposible, ¿eh? Yo sé, hay profesores que lo están haciendo, pero para allá debiéramos ir. O sea, si queremos hacer una evaluación, tiene que ser contextualizada la carrera y para que sea auténtica tienes que involucrarte en entender el perfil del profesional que estás formando, ¿ya? No es magia, es tiempo y es compromiso con esa carrera. El tema de la retroalimentación, que es tardía y es vaga. O sea, sí. Yo aquí me había puesto una pregunta, ¿no? Imagínense, cierren los ojos e imagínense, ¿ya? Sole o Moncada, el profe, que reciben una nota de un informe y les dicen, tienes un 5. Ya. ¿Qué te dice eso? Nada, no te dice nada. Ya, que estás ahí entre, no muy cerca del 7 y más cerca del 4, bueno. Pero imagínense esa situación, has entregado un informe y una semana más tarde el profesor te llama y te dice, mira, en base a esta rúbrica que tú conocías, que te he presentado con antelación, has hecho esto bien, esto también lo has hecho bien, esto también lo has hecho bien, esto lo puedes mejorar, aquí encuentro que has fallado en esto y acaban diciéndole, ahora te felicito porque lograste esto muy bien. Esto se llama la técnica del sándwich, para que sepan. No sé si alguien lo conocía, pero es un tipo de retroalimentación en el que tú dices algo positivo, algo negativo o a mejorar y acabas con algo positivo, ¿ya? Y obviamente esa retroalimentación es mucho más potente. No llega a tiempo, porque yo os he dicho, es una semana después, pero al menos no es una retroalimentación vaga y no es una retroalimentación que solo señala errores, porque también la tendencia es como siempre a lo malo. Se dieron cuenta que dije lo bueno, algo malo y lo bueno. Entonces, para allá debiera ir un poco más la retroalimentación. Y incluso la tendencia es hacia la autoevaluación, porque yo veo algunas cosas, pero el mismo estudiante, cuando yo le estoy pidiendo un trabajo o una actividad, él ve otras cosas, ¿ya? Entonces, la tendencia es, ¿a qué nota te pondrías tú y por qué? Yo sé que muchos profesores son como reacios, se van a poner puros sietes. Sí y no. Yo creo que en la medida que vayamos introduciendo estas prácticas, los chicos cada vez van a ser más honestos. Y tampoco hay que usarlas siempre. Yo creo que los primeros años, igual con menos fuerza, y en los últimos años, y no te digo nada en posgrado, la evaluación tiene que ser compartida. Claramente tiene que ser compartida. Entonces, como estaba diciendo, la tendencia es hacia la coevaluación, la autoevaluación, perdón, y la coevaluación. O sea, eh, cuando hacen actividades grupales, los compañeros ven otras cosas que uno mismo no ve. Entonces pueden decir, oye, ¿qué nota le pondrían? ¿Y por qué? ¿Dónde lo han observado? ¿Ya? Así que es un poco pincelada con respecto a la retroalimentación, que me parece que en realidad es nuestro desafío con mayúsculas. ¿Qué otros desafíos están? El tema de la carga evaluativa, porque es excesiva, tanto estudiantes como docentes están abrumados por la cantidad y la frecuencia de las evaluaciones. No sé cómo tender ahí hacia no tener esa sobrecarga, pero de repente es inevitable porque hay que evaluar. Lo que sí igual habría que soltarse un poco la amarra de que toda evaluación sea para nota. Hay que evaluar, pero para aprender, no para dar una nota, ¿ya? Entonces, ese creo que debe ser el foco. Evaluar sí, pero para aprender. Y el penúltimo desafío, bueno, es la IA, que al final se convierte en un riesgo, pero también en una oportunidad, y ahí va a profundizar con más detalle Georgina. Con respecto entonces a la evaluación, pero más en Chile, yo me atrevería a decir que hay algunos avances y algunos desafíos. En cuanto a avances,
Sí, los modelos educativos ya están hablando de centrar en el aprendizaje. Bueno, desde el 2008 ya tenemos un modelo educativo que está centrado en el aprendizaje y la revisión que tenemos de 2024 sigue poniendo el acento ahí. Y tenemos obviamente experiencias de rúbricas, de portafolios, de coevaluación, evaluación de ciclo, diría yo, que es una instancia en la que equipos de docentes hacen una actividad en la que piden al estudiante una tarea para ver cómo avanzan en su perfil, en sus competencias específicas y genéricas. Y no, no es menor, pero, pero ahí sigue habiendo desafíos, como lo que digo aquí, que sigue predominando mucho lo sumativo, ¿no? Es la nota, que hay escasa formación de los docentes universitarios, que los cursos son masivos. Hablamos de repente de 120, 140, y ya, ¿cómo evalúan un curso de 120? Ya es complicado. En estos cursos se tiende hacia la evaluación grupal, que es obvio y es óptimo, pero el tema es que a veces estas evaluaciones grupales, por eso está como desafío, se encubren algunos estudiantes, ¿no? El otro día, no sé si era la misma Pili que decía cómo algunos estudiantes se camuflan con estas evaluaciones grupales. No debería ser así, o sea, porque también tenemos que estudiar, o sea, promover que los estudiantes sean colaborativos. Entonces, ¿cómo enseñar a ser colaborativos si no hacemos trabajo en grupo? Pero tenemos que organizar los grupos de forma que nos aseguremos que están aprendiendo todos, no que unos tiran del tren y los otros se suben al tren, nada más. ¿Ya? Así que ese es un desafío persistente. Entonces, yo diría eso, que tenemos que cambiar un poco la percepción de priorizar solo lo sumativo, ¿no? No puse aquí una lámina, pero que hablara de los enfoques de evaluación y que necesitamos avanzar de un enfoque de evaluación del aprendizaje, que se lo tenemos muy aprendido, evaluación del aprendizaje, hacia un enfoque de evaluación para el aprendizaje, o sea, y el cómo aprendizaje, donde definitivamente este último modelo o enfoque como aprendizaje es que el alumno tiene la autonomía y la responsabilidad de saber cuánto ha aprendido, el autoevaluarse, ¿ya? Para allá deberíamos ir. Nos faltan años, yo creo, pero para allá ya deberíamos ir. Y ya enseguida voy acabando. ¿Cuáles son algunas claves para hacer esta evaluación transformadora? Por un lado, diseñar una evaluación mucho más integrada al proceso, ¿no? No como un añadido. ¡Ay, espera, que tengo que retroalimentar! Y añado retroalimentación. No. Entonces, diseñar o planificar momentos de retroalimentación en el proceso. Hay evaluaciones que perfectamente no vayan para nota y puedan ser solamente para dar feedback. ¿Sí? ¿Me explico? Otra idea, formar comunidades docentes que co-construyan, ¿no? Entre los docentes criterios, estrategias, que la evaluación se haga en estas comunidades, un poco como lo que pasa en la evaluación de ciclo. Ideal sería que eso no solo se fuera en la evaluación de ciclo, sino que se fuera a lo largo en el semestre, que haya un sentido de comunidad para hacer la evaluación. Por otro lado, que la tecnología se use una tecnología con propósito pedagógico para monitorear procesos retroalimentar en tiempo real o apoyar a la autorregulación, o sea, utilizar la tecnología para que nos apoye en la autorregulación y nos libere de tiempo para poder retroalimentar. Por otro lado, incluir a los estudiantes, eso como participación estudiantil, o sea, involucrar a los estudiantes activamente en la evaluación mediante la coevaluación, que ya mencionaba, la autoevaluación, la negociación de criterios. Yo no sé si a ustedes lo practican, pero hay varios profesores que la rúbrica la dialogan con los estudiantes. Oye, ¿se entiende? Y dejan incluso margen para que ellos la modifiquen o ellos añadan algún criterio, pero hay que involucrar a los estudiantes en la evaluación. Y por último, otra clave sería la de fortalecer las políticas institucionales, que no solo para incentivar, sino que hagan sostenibles estos cambios, porque son cambios que también pasan por más tiempo, por pensar en salas que permitan dar retroalimentación, muchas cuestiones que la política institucional debe apoyar. Y con esto ya casi voy terminando. Considerar
como cierre, ¿no? Invitarles a pensar la evaluación casi como un acto ético, porque la evaluación no es solo medir, es también reconocer, es acompañar y es preocuparse de manera genuina por el otro, ¿no? Y lo voy a apoyar esto que digo con un evento reciente. Me hace todo el sentido cuando digo, volvamos al sentido profundo de educar y ese acompañar de manera genuina, porque, bueno, eh, tenía puesto aquí, ¿no? Que en estos momentos, en estos nuevos entornos formativos donde todo cambia rápidamente, quizás el mayor acto de innovación sea volver al sentido más profundo de educar, al de ayudar a otros a aprender con sentido, con preocupación genuina. Y, y recientemente no, mi marido ha perdido a su padre y un estudiante le mandaba esta carta. De verdad que no, la Geo sabe que no, no es inventada. Y le decía, quiero aprovechar esta instancia para agradecer que ha sido un buen profesor. Y se me pone la barra delante, perdón. Que les ha sabido sacar una risa en clases, preocupándose genuinamente por el aprendizaje de nosotros. Dice, sinceramente me entristece mucho no tener más clases con usted durante mi trayectoria educativa, pero me reconforta saber que las próximas generaciones también tendrán la oportunidad de conocerlo. Creo que hablo por mí y por nuestros compañeros al decirle que sin duda nos ha impactado positivamente en nuestras vidas y ha dejado una huella. Sin duda algunas, las generaciones de medicina que pasen por su aula lo recordarán con mucho aprecio. Y tatatí, tatatá. Pero me llamaba la atención y varios lo repetían que esa preocupación genuina por el aprendizaje y uno con ese que decía de volver al sentido profundo de educar, ¿no? Y el reconocer al otro, el acompañar. Creo que la evaluación y la retroalimentación tienen que ser como realmente para que aprenda el estudiante me tengo que involucrar humanamente. Eh, Eso es lo que quería decir. Les dejo aquí, bueno, algunas referencias que están a la base de estas ideas y, y darles las gracias. Así que me gustaría igual, no he mirado ni el tiempo, pero quedo atenta a sus preguntas para generar una reflexión más que seguir ahondando en el tema. Las preguntas las hacemos al final y parto con la presentación. Yo creo que mejor ahora para que estén más alineadas, pero démosle controlando el tiempo, son las 12:24 ya, y Ok, la idea no es no pasarnos más allá de la una. Demos 5 minutos de preguntas. No sé si quieren utilizar el chat o somos poquitos, Gemma, ¿me pueden escuchas? levantar la mano y hacer su aporte. Gemma, ¿me escuchas o no? Sí, Soledad, adelante. Sí, sí, disculpa, tengo una pregunta. Ujú, Eh, bueno, más que todo, igual agradecer la presentación, súper interesante, y concuerdo totalmente contigo en que debemos regresar a ese aprendizaje profundo, eh, así como con cariño, si se puede decir, ¿cierto? Yo mm, vengo de orígenes súper humildes. Mi infancia, o sea, la educación primaria la hice en una escuela multinivel en el campo. Entonces, además ya, de las carencias económicas que tuve, también hubo carencias de formación. Eh, ya, entonces, hoy en día yo creo que una de las características que yo tengo como docente acá en la Católica es justamente que soy muy cercano a los chicos. mm, Eh, Me preocupo por ellos, es decir, que si yo estoy en yo soy traductora y hago clases en la carrera de traducción inglés-español, trato de acercarme mucho a ellos dentro de la sala de clase en el sentido de apoyarlos. ujú, Eh, y una de las dudas que siempre he tenido desde que llegué este es mi segundo año acá como de planta adjunta, pero una de las dudas que siempre he tenido, y aquí viene la pregunta, es que al finalizar el semestre, ¿cierto? Cuando se emiten las actas, uno debe evidenciar, ya sé por dónde. ¿cierto? O no evidenciar la competencia del o la estudiante, ¿cierto? Si acaso el chico o la chica, ¿cierto? La desarrolló y obviamente la presenta al final del semestre. Ujú, Y una de las dudas que yo creo que no solamente me pasa a mí, sino que a muchos colegas y nos pasa porque entre nosotros incluso nos hemos preguntado, ¿cómo evaluamos aquello? Es decir,
pondera el promedio, pondera la participación de los chicos o las chicas, ¿cierto?, en una actividad específica en la cual se haya desarrollado o se haya obviamente llevado esa competencia, Mm, ¿o qué? Entonces, esa es mi duda, mm. básicamente, que yo tengo acá y que la marqué aquí con destacador para no olvidarme. Cuando hablas de la competencia, ¿de la específica y de la genérica, de ambas o algo? En general, Es exactamente, la porque pregunta. claro, en general, indistintamente, sí. Bueno, Sí. la específica uno la tiene, po, Ujú, sí, pero es la genérica. Por mm, ejemplo, cuando te dice trabajo autónomo. Ah, claro, uno hace actividades de trabajo autónomo con los chicos durante todo el semestre, no es que ujú, solamente haga una actividad durante el semestre enfocada en aquello, pero por ejemplo está de repente la formación ética claro, y otras más, pues. claro. Por ejemplo, el cuidado con el entorno, con el medio ambiente, todo aquello. Yo creo, no, Entonces, esa es no nuestra te- duda. claro, no tengo la respuesta así más igual que la que buscas, pero yo sí diría que la competencia genérica debería estar bien integrada con el RA. Si tú notas que está bien integrado Claro, el resultado de aprendizaje, te relajas. O sea, tú ya ahora haces todo el diseño del curso para conseguir el RA. Entonces, en la medida que tú sientas, oye, noto que aprendieron, que demostraron el RA, tienen la competencia genérica, ¿ya? Pero ya, también a veces depende de la competencia genérica. Algunas son como más visibles, diría yo, más evidenciables, como la comunicación oral escrita, claro que sí. pero Sí. no así tanto la actuación ética o el respeto por la diversidad. Entonces también ahí nos metemos en un tete. Yo creo que hay que ir hacia Claro, es múltiples como formas. es una área más subjetiva, si se puede decir. Claro, por eso Claro. yo creo que la tendencia, tanto de Chile como de otras universidades, es múltiples formas de evaluación. ¿Ya? Yo les haré un Ujú. examen, les haré, no sé, un portafolio, casos, ABP, pero también que haya una tendencia hacia la autoevaluación y la coevaluación, así intentar medir de manera más justa eso. Entonces, yo creo que hay que ser ingenioso y utilizar variadas formas para llegar a estar tranquilos con eso. No solo la ponderación del promedio, diría yo. Ujú. Gracias, Ya, Soledad. ok, ya. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pasamos a la Georgina. Veo por acá Sí, Michael. Dale. ¿Quién quiere hablar? yo, Gemma, Hola, Marquinhos. hola. Solo para complementar lo que respondías a Soledad. Mira, sí, ojalá estuvieran bien integradas en los resultados de aprendizaje, ¿no? Pero también, de alguna manera, yo creo que como profe, es importante tener o intencionado o consciente en los criterios para evaluar el desarrollo relacionado con la competencia, porque nos puede pasar que está bien integrado en el resultado de aprendizaje, pero naturalmente nos vamos a enfocar más en lo específico de nuestra asignatura, ¿no? Y nos olvidamos que lo genérico va a aportar al desarrollo del perfil de egreso del estudiante, pero nos olvidamos porque nos enfocamos, nos acostumbramos a lo específico de la asignatura. Entonces, eso puede ser que tenga errores todavía en la integración en los resultados de aprendizaje. Ahí hay que trabajar para que se modifique, se mejore el resultado de aprendizaje y quede integrado. Pero también tener más conscientemente implementados los criterios, ¿no? Eh, por ejemplo, mencionabas la actuación ética, que uno puede parecer que es más subjetivo, pero si nos fijamos en los criterios de evaluación de la competencia de actuación ética, son también bien concretos y evidenciables con relación a lo que significa tomar decisiones, con relación a lo que significa el análisis y la, no me acuerdo ahorita cómo lo llama la competencia en este momento, pero ¿no? El aquilatar y todo eso. Y eso es evidenciable. Entonces tengo que Ujú. poner al estudiante en la situación de confrontar, de tomar decisiones, ¿no? Y eso puedo evidenciarlo. Eh, pero nada, solo eso quería complementar. Muy buen aporte. O sea, una vez cuando uno hace la rúbrica, ahí Soledad igual puede explicitar, incluso poner entre paréntesis, este criterio tiene que ver con la competencia genérica X. Hay docentes que también lo hacen así bien más explícito. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí,
disculpa, tienes razón, es decir, lo estaba poniendo en un mensaje que vía chat, pero preferí hacerlo vía oral. El tema que tenemos nosotros como carreras es justamente el tema de las rúbricas, eh, que muchos no les explicitan. Entonces, los chicos tampoco saben a qué se van a enfrentar al momento de... Y lo cuento como experiencia. El año pasado me pasó a fines de año que los chicos, claro, me reclamaron y claro, llegó el reclamo también a la jefatura de la carrera por lo mismo. Pero tampoco se creó un tremendo revuelo porque, claro, dentro de esa cercanía los chicos igual pudieron conversar conmigo, es decir, se llegó a un acuerdo y todo eso. Entonces yo ahora, a partir de este año, y claro, lo presenté acá con Sergio también, el tema de generar la rúbrica eh, para la carrera, porque la traducción es muy subjetiva. Claro. Entonces, eso genera muchos problemas, sobre todo con los chicos. Entonces, lo que yo he hecho este año es que tomé algunas rúbricas justamente de las evaluaciones de ciclo, tanto intermedia como la rúbrica de titulación final, Ujú. y las adapté a los distintos niveles por los que estoy. Perfecto. Entonces ellos conocen la rúbrica una semana antes y saben obviamente a lo que obviamente se van a enfrentar el día de la evaluación, de la prueba, de la Sol- traducción y todo Soledad, aquello. una sugerencia en Pero eso. no pasa siempre eso. Claro, una sugerencia solo en eso, si es posible, ¿eh? Ujú. Compartir la rúbrica con ellos, pero darles la posibilidad de Sí, que ellos también mejoren algún criterio, que la hagan propia, porque si ellos no entienden, a veces la rúbrica los pasa exacto. por Eso lenguaje, lo no se noté ahora entiende. porque eso es muy bueno. Sí, Sí, sí. súper, me Así que alegro. eso me llevo aquí como bien destacado como tarea propia, Qué bueno. de involucrarlos justamente a ellos, sí. Ahí nos cuentas si Porque te funciona. obviamente, sí, exacto, sí. Súper, gracias. Gracias. ¿Estaríamos? ¿Le dejamos espacio, Geo, para que presentes y luego una ronda de Súper, preguntas? muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí en este webinar del SINAP. Yo voy a presentarles hoy cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, que si bien yo creo que todos estamos con esto que es muy nuevo y seguramente ya están siendo utilizados incluso por ustedes, por sus estudiantes. Y bueno, hay ciertos desafíos que todavía tenemos que estar al ojo con ellos, porque como es tan nuevo y igual va evolucionando tan rápido, todavía no tenemos ciertas cuestiones y por ello es que vamos a contextualizar un poquito algunos de los desafíos educativos internacionales. Por ejemplo, en este tema específicamente está la cuestión de la validez de la evaluación y autenticidad del aprendizaje. Por ejemplo, llega la inteligencia artificial a desafiar los fundamentos de la evaluación y retroalimentación del aprendizaje. ¿Y qué nos requiere eso? Que nosotros repensemos la forma en la que estamos evaluando, como bien lo decía Gemma, para fomentar procesos que son más auténticos, multimodales y estructuralmente válidos, ¿ya? Internacionalmente ya hay algunos ejemplos de esto que, bueno, están siendo liderados allá por Reino Unido, Australia y algunos países de Europa, que están promoviendo algunos modelos alternativos de evaluación y retroalimentación con inteligencia artificial. Otro desafío es la falta de regulación y gobernanza global. En este aspecto, bueno, todavía no hay un consenso internacional sobre el desarrollo, control y supervisión del uso de la IA en educación, y esto, bueno, efectivamente requiere de unos marcos de gobernanza que puedan ser tanto globales como locales, o sea, que puedan también tener impacto aquí, que efectivamente sean participativos y que, bueno, cuiden de la ética y de la integridad académica, ¿ya? Algunas sugerencias en este marco están dentro de las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial y en otros documentos como los principios de la OCDE sobre IA responsable, y bueno, así podemos encontrar ciertos marcos normativos de cómo incorporarla y cómo usarla en la educación. Y un tercer desafío es, bueno, la adaptación curricular y modelos pedagógicos emergentes. Esto se hace totalmente necesario porque
pues la inteligencia artificial por ahora no va a desaparecer. Entonces, bien nos pilló que evidentemente tenemos que hacer ahí ciertas mejoras curriculares, didácticas, y que, bueno, tienen que ser institucionales o lideradas desde lo que es la institución, y también ir bajando poco a poco a nuestros currículums, a nuestras aulas, ¿ya? Entonces, aquí hay un desafío y una orientación sobre lo que es específicamente de la IA, que habla como de 3 tipos de enseñanza de la IA. La primera es como la más básica, sobre IA, cómo funciona, cómo se utiliza. Luego tenemos una enseñanza con IA, o sea, utilizarla como recurso educativo dentro de nuestras clases con nuestros estudiantes. Y un tercero es diseñar para la convivencia humano-IA. Entonces, aquí es algo mucho más complejo porque trata de específicamente potenciar nuestras competencias, nuestras habilidades a partir de ese trabajo colaborativo con la inteligencia artificial. Entonces, esto evidentemente debe ir con cierta responsabilidad para poder potenciar nuestros pensamientos crítico, creativo, la reflexión, etc. Y bueno, algunos países también ya están liderando estos procesos, como es el caso de Finlandia, Singapur o Corea del Sur, que ya están integrando la IA a sus currículums desde la educación básica. Y bueno, así como eso es como contextualmente, internacionalmente, y más focalizado a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, algunas fortalezas del por qué podríamos utilizarlas dentro de nuestras clases y para fortalecer nuestros procesos evaluativos y de retroalimentación, es que, bueno, puede automatizar tareas que son repetitivas, como por ejemplo la corrección de pruebas, o ayudarnos a hacer las retroalimentaciones. Y esto, bueno, va a tener una ventaja, que es nuestra liberación de un poco de tiempo, ¿no? No vamos a decir que va a hacer todo el trabajo por nosotros, porque evidentemente tenemos que leer lo que nos da y a veces contextualizarlo o plantearlo un poco mejor, pero va a liberarnos de tiempo. Retroalimentación inmediata y personalizada en actividades digitales, potenciando el aprendizaje autorregulado. También la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos de aprendizaje para detectar en ellos patrones, errores frecuentes, niveles de dominio, y así nosotros podemos ir viendo o mirando quizá nuestros cursos con otra perspectiva de dónde es donde tenemos que profundizar, dónde quizá ya tienen un conocimiento que ya está bien sembrado, cuál es un diagnóstico de quizá qué es lo que les está faltando. Y bueno, esto nos viene a posibilitar evaluaciones que sean más ajustadas a los niveles de dominio de los estudiantes. Y bueno, también una de las grandes fortalezas es la cuestión que tiene que ver con la accesibilidad, puesto que nos permite utilizar diferentes formatos y, por ejemplo, no sé, dar retroalimentaciones de manera hablada, hacer ciertos ajustes automáticos a colores, colocar subtítulos. Entonces, nos abre un campo para las cuestiones que son de accesibilidad para la diversidad. Pero también hay ciertos desafíos, ¿no? Que si bien ya hablamos de algunos, hay otros que son meramente técnicos. Por ejemplo, la falta de transparencia y explicabilidad de los algoritmos de evaluación automática, a lo que se les está llamando cajas negras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos cómo fue nutrida la IA y seguramente la respuesta a la que va a llegar, pero el entremedio de cómo está generando esa respuesta todavía no se conoce bien con exactitud. Entonces, esto es lo que se llama de caja negra y es un desafío todavía. También está la cuestión del riesgo de homogeneización de respuestas si la IA no reconoce un contexto o los matices culturales o lingüísticos o creativos u otros que son específicos de nuestra realidad. Evidentemente, otro desafío es la dependencia excesiva del uso de la IA por parte del estudiantado, lo que podría traer una consecuencia al pensamiento crítico que se pueda desarrollar. Una dificultad para garantizar la autoría auténtica o los procesos evaluativos, y ya ni hablemos de las brechas éticas, jurídicas, las cuestiones de sesgos, de uso indebido de datos, que todavía también tienen cierto vacío, ¿no? Y bueno, y hay otro que seguramente hemos escuchado hablar de las alucinaciones de la IA,
que a veces inventa cosas, inventa referencias, inventa información. Entonces, cuando todavía uno no es experto en cierta temática, podría tener un sesgo ahí de información, ¿ya? Entonces, esos son como los desafíos. Y ahora vamos a hablar un poco de las orientaciones para uso de IA en evaluación y retroalimentación específicamente. Uno de los enfoques que está siendo muy utilizado actualmente es el que se conoce como modelo de semáforo. Y este es un sistema de categorización en 3 niveles, que ya conocemos, rojo, amarillo y verde, que indica cuánto uso de IA está permitido en una evaluación o actividad que le vamos a pedir específicamente al estudiante. Cada color representa una directriz que en teoría debiese ser clara y que, bueno, que aunque es así, debe comunicarse al estudiante, ¿ya? Aquí los resume un poquito. El rojo, ¿qué significa? Bueno, está prohibido utilizar la IA. No se permite ningún tipo de uso de herramienta de inteligencia artificial. Ejemplo de indicación, no se puede utilizar inteligencia artificial generativa para redactar, resumir o editar contenido de esta evaluación. Una aplicación típica seguramente son los ensayos críticos individuales, exámenes supervisados, pruebas supervisadas, trabajos donde se espera que la producción sea 100% del estudiantado. El nivel amarillo es un uso limitado o asistido de inteligencia artificial. Se permite un uso parcial o específico de la IA bajo ciertas condiciones que ahí cada uno de nosotros marca según nuestras necesidades. Ejemplo de indicación puede ser utilizar IA solo para generar ideas o hacer lluvias de ideas, o bien se permite IA para edición lingüística, pero no para la generación de contenido. O sea, te puede ayudar a mejorar un texto, pero no a generarlo. Se exige declarar qué tanto fue el uso de IA y citar las herramientas que se utilizaron, o sea, las apps que se hayan utilizado. Una aplicación generalmente puede ser en proyectos colaborativos, en redacciones exploratorias o propuestas de investigación. Y el nivel verde es un uso libre o integrado de inteligencia artificial. Se permite, a veces se incentiva el uso de IA como parte del aprendizaje. Se espera que utilices IA para ayudarte a resolver problemas, pero debes explicar cómo la usaste y justificar tus decisiones. O sea, intenta ir a que reflexione y argumente por qué y cómo la utilizó. Una aplicación en esta área es una tarea centrada en la evaluación crítica del uso de IA, analizar también el uso del prompt que se utilizó, una reflexión metacognitiva o el codiseño con la IA, ¿no? Este es un modelo que básicamente, si se va a trabajar con IA, por lo menos debiese estarse ya planteando, ¿no? Tener como unas indicaciones, unas orientaciones para cómo se va a usar. Pero hay unos autores también que están, de cierta forma, encontrando debilidades en este modelo. ¿Por qué? Porque es meramente discursivo. O sea, primero, depende de que el estudiante lo entienda y que luego voluntariamente lo cumpla, porque no hay forma de probar si realmente está siendo usado o no. No se puede verificar. Entonces, esto los autores lo están llamando ilusión de cumplimiento. ¿Qué nos genera? Pues un cuestionamiento de si nuestra retroalimentación formativa será válida para eso que nos están entregando. Porque como no podemos verificar con certeza el logro del aprendizaje, no sabemos si realmente eso es lo que se aprendió y la retroalimentación podría estar partiendo de un nivel que no es realmente el que el estudiante necesita. Entonces, ahí, bueno, se sugiere juntarlo con otro tipo de estrategia para mejorar o aprender mejor, ¿no? Que era la pregunta que hacía Gemma. ¿Cómo ayudamos a aprender mejor? Bueno, cambios estructurales de la evaluación, rediseñar el formato, la mecánica o las condiciones de la evaluación para que la validez emerja del propio diseño sin depender del cumplimiento voluntario de reglas. Ejemplos, por ejemplo, salir de los ensayos en casa a actividades supervisadas en tiempo real, incorporar evaluaciones por etapas o procesos que vayan teniendo una resolución guiada con coevaluación o con evolución del pensamiento, pero ir viendo cómo se va desarrollando y no esperar hasta el final para una entrega de un producto. Diseñar actividades donde el uso de IA sea parte evaluada del proceso. Por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, analizar el tipo de prompt que fue utilizado por el estudiante,
evaluar cómo está interactuando críticamente con lo generado por la IA, incluso hasta, bueno, se podrían ver los chats que ellos, pedirles el chat, ¿no? Con el que trabajaron para ir viendo y tenerlo como dentro de nuestros criterios de evaluación para ir viendo más o menos cómo fue el desarrollo de eso que nos están entregando. Vamos a ver aquí más ejemplos de cómo sería un cambio discursivo por un cambio estructural. Por ejemplo, en un ensayo argumentativo, en vez de decirles en una indicación que se prohíbe usar la IA para generar contenido textual, podríamos pedir que nos entreguen una bitácora reflexiva del proceso de escritura, incluyendo borradores, comentados, decisiones editoriales y un metaanálisis de fuentes consultadas consultadas a la inteligencia artificial. Un proyecto de investigación, por ejemplo, en vez de indicar si se usó o no la IA en algún momento del proceso, se podría pedir que se estructure la evaluación en fases intermedias con entregas supervisadas, donde se discute en las clases, en los momentos presenciales, el avance, las fuentes, las ideas clave, evitando entregas totales finales hechas por la IA. Los cuestionarios en línea, obviamente que se puede utilizar porque se hacen casi siempre en momentos asincrónicos, en vez de decir solamente que está prohibido usar la IA para resolver este cuestionario, quizá podría transformarse a un cuestionario que sea oral. Entonces, el estudiante puede grabarse en audio o video y ir respondiendo a algunas preguntas que quizá aleatoriamente le vayan saliendo del banco de datos o que meramente él elija. Otra forma, una retroalimentación de un ensayo, generalmente tenemos estos comentarios automatizados como buen uso de evidencia, profundiza más en el análisis cuando damos las retroalimentaciones, ¿no? Entonces, en vez de eso, quizá hacer una coevaluación guiada, que cada estudiante deba analizar críticamente el texto de otro y comparar su propio trabajo, siempre con una rúbrica, con un instrumento de por medio que le permita tener una orientación de cómo es esa reflexión metacognitiva. Y bien, un análisis de caso, que en vez de que solo se diga que debe desarrollar la resolución del caso sin ayuda de la IA, pues se pueda transitar a que se desarrolle en una instancia presencial o sincrónica dentro de la clase y colaborativamente. O sea, ir mediando cómo irían dando respuesta a un caso, donde se simula un contexto real, se observan y se registran decisiones, cómo van argumentando, qué criterios van saliendo en tiempo real. Y bueno, a veces podría ser como en una especie de plenaria, otras veces en grupos más pequeños, ¿no? Y bueno, aquí ya entrando como a la recta final, claves para una evaluación transformadora con IA. Primero, que la tecnología debe tener un propósito dentro de la sala de aula. O sea, no utilicemos solo la IA porque está de moda y nos ayuda para que el trabajo sea más simple, sino cuál es el propósito, que no sea la inteligencia artificial o la tecnología el fin, sino que sea un medio para alcanzar el resultado de aprendizaje, un logro esperado, en fin. El foco no debe estar en qué tanto prohibimos o permitimos la IA, sino en cómo estructuramos las evaluaciones para que la IA no invalide lo que queremos medir. Se sugiere pasar de ese enfoque de productos finales a procesos demostrables y auténticos. O sea, es mejor ir evaluando fases que pedir algo, un producto final que seguramente habrá sido utilizado o realizado con inteligencia artificial. Y bueno, estos cambios estructurales van a ir capturando el proceso de aprendizaje, más posible que aquello que es como más discursivo, ¿no? Entonces nos va a permitir dar una retroalimentación que realmente pueda ser plausible para eso o ese nivel en el que el estudiante está de su aprendizaje. Y bueno, también podemos apoyarnos de guía para hacerla más personalizada y basada en la evidencia directa del desempeño del estudiante, ¿por qué no? Entonces, como para concluir, solo decirles que cuando la validez de la evaluación depende del cumplimiento de reglas no verificables, es como construir una casa con arena, ¿no? Castillos de arena. El cambio no debe basarse en lo que decimos, sino en lo que hacemos, en las estructuras, en los procesos. Ahí vamos a poder evidenciar mejor realmente, pues, si hay un aprendizaje profundo en evaluaciones auténticas. Y bueno,
por mi parte, eso es lo que les quería compartir. Aquí yo les dejo en la presentación referencias del artículo principal del que se tomé la mayoría de las ideas que les presenté y luego ciertos documentos que son como base, organismos internacionales, marcos éticos, cuestiones de gobernanza y regulación, currículum y, bueno, perspectivas críticas sobre evaluación con IA. Eso, ahora abrimos el espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Wow, están muy claros. Yo si no hay preguntas me lanzo, ¿eh? Acá Yo igual Michael dice, tiene un tengo una Dale, comentario. pregunta. dale, pregunten ustedes. Yo luego hablo con la Ah, Yeo. ok. Pati Mejía, muy desafiante, Lo que sí. pasa es que en la plataforma Educa hay una herramienta que es para justamente medir el tema del plagio, entre comillas. Eh, y claro, por ejemplo, esta semana los chicos entregaron un ensayo, que obviamente ellos conocían su rúbrica con anticipación también. Eh, entonces, introduje un par ahí a la herramienta para ver si había plagio o no. Pues entonces, por ejemplo, algunos marcan 30%, otros menos 15%. Entonces, igual ahora que tú explicabas ahí el tema de las aplicaciones de las herramientas para medir el plagio, me quedó la duda, entonces yo dije, a ver, introduje el texto, pero sé usar la herramienta como debe ser, es decir, la conozco Aquí hay que bien, comentar, porque claro, es una sí, herramienta que está ahí, pero no. Exacto, sí, aquí hay entonces que ahí me quedó comentar la dos duda, cosas me quedo con. primero. Sí, sí. ¿Quién fue quien hizo la pregunta? Soledad, ¿cierto? Sí, Soledad. Mire, la herramienta que está en Blackboard, que si bien recuerdo se llama SafeAssign, eh, esta es para detectar plagio, pero el plagio es cuando un texto ya existe en otro lugar específicamente tal cual fue puesto en este otro nuevo texto. Entonces, no va a detectar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es algo que está construyéndose en ese momento a partir de una indicación que se le dio a la máquina. Entonces, todavía en ese sentido, por lo menos no hay una herramienta que sea fiable 100% que pueda decirte si un documento fue generado con inteligencia artificial o no. Entonces, podría inducir a un error el utilizar alguna de esas herramientas porque incluso en Estados Unidos algunas herramientas de ese tipo están con demandas porque no están realmente siendo fiables. Es como que a veces le atinan y a veces no. Eh, sí, el Safe Assign es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a ver si se plagió algo y nos dice específicamente, nos subraya con colores diferentes lo que se encuentra de repetido en este texto que entregan con el internet o con otros textos de otros colegas. Eh, Nicolás, Sí, hola, ¿se escucha o no? ¿Se escucha? sí, Ah, ya, es que estaba con problemas de micrófono recién. Gracias. Quiero hacer un comentario, Georgina. Compartí con ustedes que en este tiempo ya le he ido perdiendo un poco el susto a la inteligencia artificial. Y, y entiendo que realmente es una herramienta que tiene un potencial enorme para ayudarnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El desafío está en que estudiantes y profesores estamos al mismo tiempo aprendiendo a usar la herramienta. Y, y debiera ser que los profesores, cuando llegan nuestros estudiantes, ya tuviésemos cierto dominio de la herramienta. Y eso es lo que lo complica un poco, pero miren, me voy a ir muy atrás en el tiempo, hace 50 años. Yo recuerdo que me enseñaron a sumar, restar, multiplicar con el ábaco. El ábaco era la herramienta con la que yo aprendí operaciones matemáticas. Eh, Hoy día el ábaco es la inteligencia artificial. Podemos enseñarles a aprender a nuestros estudiantes con la inteligencia artificial. Entonces quiero dar un par de ejemplos
de actividades pequeñas que tímidamente he estado implementando. Tengo una prueba de química industrial la próxima semana y, y los chiquillos tenían mucha idea de cómo, de qué preguntas podía hacerles sobre un cierto contenido. Y entonces le dije, pero chiquillos, tienen inteligencia artificial, entonces pueden entregarle un prompt al ChatGPT que les diga, actúe como un profesor de química universitario con alto nivel de exigencia y genérame un cuestionario con 20 preguntas de un alto nivel de dificultad sobre plásticos y polímeros, que es uno de los tópicos. Y te va a entregar las preguntas y te puedes pedir después que te entregue la respuesta, sobre todo si tienes un documento base, una PPT, incluso las clases están grabadas. Y se sorprendieron y entendieron que sí, que pueden aprovechar la herramienta y pueden ellos mismos elaborarse un ensayo. Y fui bien honesto y les dije, probablemente yo también le pido al ChatGPT que me entregue ideas de preguntas que puedo incluirles en la prueba. Y creo que sí, que todo eso es válido y que puede servirles de ayuda. Incluso en la plataforma les puse un foro para que compartieran su experiencia de uso de la inteligencia artificial en en la preparación de la prueba. Cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que mejor les funcionan, cuáles son los prompts que están utilizando. Y luego les propuse que ellos mismos me entregaran preguntas, propuestas de preguntas a incluir en la evaluación sumativa con el compromiso de que yo iba a seleccionar algunas de ellas, las que me parecieran más interesantes, más desafiantes, para incluirlas en en la evaluación. Eh, lo hice hace poco, estoy esperando a ver cómo me va con la respuesta al foro. Generalmente no los atienden mucho, pero ya me he ido relajando con con la temática. Obviamente, la evaluación es en aula. La evaluación mide aprendizaje, razonamiento, pensamiento crítico y en el aula la IA no va a estar permitida. Y vamos Felicidades, a... Nicolás. Ya, bueno, muchas gracias. Sí, no, es que quería resaltar que hay varios elementos que estás implementando con la forma de colocarles la evaluación que tiene que ver con los principios evaluativos. Entonces, está siendo participativo, está siendo muy claro, eh, y bueno, están trabajando la inteligencia artificial también con responsabilidad y ética. Y yo creo que eso es súper importante porque, o sea, quizá yo puedo traerles experiencias de otros lugares, pero esta es una experiencia nuestra de acá de la UC Temuco y que puede ser clave que puedas compartirla quizá en algún espacio. Te dejo la invitación a las jornadas de docencia para Bueno, muy que bien. Sí, de todas maneras, voy a estar ahí. Sí. sí, porque es muy valioso ese aprendizaje que quizá tú ya has estado generando para que otros también se inspiren y puedan ponerlo en práctica también. O sea, de que es posible hacerlo involucrando a los estudiantes, siendo transparente, teniendo principios éticos. Y bueno, yo igual les invito a todos a que quizá mínimamente podamos desarrollar ese modelo del semáforo, pero que claro, que siempre que venga acompañado de procesos evaluativos auténticos y de retroalimentación que puedan también favorecer esos niveles en los que ellos se encuentran de aprendizaje y que si nos apoyamos de la guía, bueno, que lo podamos hacer. Claro. Y, Y la otra y experiencia, si me permite, es muy breve. La clase pasada de termodinámica, otro curso, les dejé dos problemas de desafío. Y el desafío es que el alumno que lo resolviera tenía que explicar su desarrollo en pizarra con, con la promesa de bonificación, puntos de bonificación para para la siguiente evaluación de desempeño. Y para mi sorpresa, hoy día pregunto por los problemas de desafío, varias manos levantadas, salieron a pizarra y efectivamente explicaron el problema, que era lo que yo quería. No me interesaba que copiaran el desarrollo en pizarra, sino que explicaran.
y justificaran cada uno de los pasos. Los dos estudiantes lo hicieron muy bien, les asigné los puntos que correspondían y después les pregunté, a ver, por curiosidad, la respuesta que me den no va a cambiar la asignación de puntos, ¿usaron o no usaron la IA? Uno de ellos lo había usado para resolver un par de dudas y les dije, no hay problema, está súper bien. Si así como usamos la web, usamos un libro, perfectamente podemos usar la IA para resolver un problema. Eh, y les insistí, lo importante es que ustedes entiendan lo que la IA les está entregando. Y si son capaces de explicarlo es porque lo entienden. Y entonces por eso es que estos problemas desafíos les pido que me los entreguen en pizarra, podrán resolverlo uno o dos, y no les pido que a todos me entreguen la resolución en un papel, porque ahí sí que no voy a saber si lo entendieron o no lo entendieron. ¿Ya? Y les explico a ellos esta lógica y les hace sentido y vamos bien. Gracias por el tiempo. Nada, a vosotros. Oye, ya vamos a ir cerrando, agradecerles y como dice Geo, bueno, invitarles a que sus experiencias de evaluación las difundan en otros foros. Uno es la jornada de docencia. Dos, se me ocurre, en el corto plazo vienen los talleres de invierno o los talleres de verano. Pero ahora los talleres de invierno. Este año en los talleres de invierno queremos poner harto foco en evaluación y retroalimentación. Así que capaz que algunos, como Nicolás y otros han tenido experiencia ya de compartir, sigue siendo un espacio para compartir desde el contexto UCT real estas experiencias que puedan valer a otros, ¿ya? Y si no, de nuevo, si no alcanzan para invierno, para el verano vamos que hay más tiempo en enero, porque ahora en invierno se nos va a quedar un poco corto. Si no, en invierno les invito a que busquen estas instancias para compartir. Y como Geo nos lanza la pelota, yo creo que hay que sí usar la IA, pero ser más inteligentes que la IA. Ahí nos tenemos que retar a buscar más instancias de validar realmente que el alumno aprendió, o sea, en contextos de repente sincrónicos, más vivos, más como está haciendo el profe, ¿no? Ya en la sala de pizarra, pero dímelo ahí en directo que te demuestre. Porque obviamente los chiquillos lo están usando y si la tarea que les damos no controlamos si usaron o no la usaron, chao. Eso les cuento. Un saludo afectuoso y nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, Linda chao. tarde.